No estoy buscando que alguien me diga si hice bien o mal. Solo necesitaba contarlo. Porque esto que viví, lo que hice, lo que sentí, a veces me pesa tanto que me cuesta respirar. Es como cargar un secreto con forma de piedra, una que llevo en el pecho desde hace mucho. Hace casi 3 años conocí a Sofía. Era compañera en una clase de filosofía moderna, de esas materias que suelen ser tediosas, pero ella le daba un brillo distinto. Siempre se sentaba en la tercera fila, usaba plumas de tinta morada y anotaba todo con una caligrafía curiosamente simétrica. Me llamaba la atención desde el primer día, aunque nunca pensé que me atrevería a acercarme. Una tarde llegué tarde a clase, el aula ya estaba casi llena y solo quedaba un asiento a su lado. Me senté ahí sin pensarlo mucho. Ese fue el principio de todo. Empezamos a hablar durante los recreos, a estudiar juntos en la biblioteca, a caminar sin rumbo después de clases solo por hablar de la vida. Recuerdo que una vez nos detuvimos frente a una panadería porque a ella le fascinaba el olor del pan recién horneado. «Es el olor de casa», me dijo. Me pareció la cosa más hermosa del mundo. Conectamos de una manera tan natural, tan orgánica, que cuando nos besamos por primera vez, fue como si ya nos conociéramos de otras vidas. De esas conexiones que no se explican, solo se sienten. Nos hicimos novios al mes, y el mundo entero pareció alinearse. Ese primer año juntos fue perfecto. No encuentro otra palabra. Salidas espontáneas, tardes de películas con cobijas en el sofá, charlas sobre libros que ninguno había leído, besos en la frente cuando menos lo esperaba. Ella quería ser escritora, y le gustaba escribir historias tristes con finales abiertos. Yo soñaba con diseñar videojuegos que contaran historias profundas, de esas que te hacen llorar aunque no lo entiendas del todo. Planeábamos viajar. Irnos de intercambio. Rentar un departamento pequeño con ventanas grandes y paredes llenas de fotos. Hablábamos incluso de cómo llamaríamos a un gato si llegábamos a adoptar uno. Ella decía Kafka, yo decía Pixel. Al final acordamos que serían 2 gatos. Pero entonces. La vida pasó. Ese verano Sofía consiguió una beca para irse a Alemania 6 meses. Lo hablamos mucho. Dudamos, pero al final decidimos intentarlo a distancia. Al principio funcionaba. Las videollamadas eran largas, llenas de sonrisas, a veces solo nos mirábamos en silencio. Mandábamos cartas, como si quisiéramos hacer eterno algo que sabíamos que era frágil. Pero los días se hicieron pesados. Las horas no coincidían. Las llamadas se acortaron. Las palabras también. El cansancio y la rutina empezaron a llenar los espacios que antes ocupaba la emoción. Y en ese hueco, apareció Daniel. Daniel era mi compañero en un proyecto de programación interactiva. Al principio no me llamó mucho la atención, pero tenía una forma de hablar que te hacía sentir presente. No era el típico tipo que acapara la conversación, pero cuando hablaba, era imposible no escucharlo. Nos hicimos amigos casi sin darnos cuenta. Empezamos a trabajar más tiempo juntos, a almorzar en los descansos, a compartir playlists. Descubrimos que los dos odiábamos los spoilers y que ambos habíamos llorado viendo Her. Teníamos ese tipo de conexión que parece pequeña, pero se va haciendo grande con cada conversación. Un día estábamos en su casa terminando una entrega. Llovía fuerte. Esa clase de lluvia que apaga el mundo y te obliga a quedarte quieto. Tenía puesta una playlist suave, instrumental, casi nostálgica. Me pasó una taza de té de jazmín, él decía que ayudaba a concentrarse, y se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí, muy cerca. Y me miró. Esa mirada no era casual. No era la de un amigo. Era vulnerable. Como si me estuviera pidiendo permiso para sentir algo. Y yo no me alejé.
No pasó nada esa noche. Ningún beso. Ninguna palabra fuera de lugar. Pero el silencio. Ese silencio lo dijo todo. Dormí pensando en él. Y también al día siguiente. Me sentía dividido. Seguía hablando con Sofía, diciéndole te amo cada vez que cortábamos una llamada, pero esas palabras empezaban a sonar lejanas, como si vinieran de alguien que ya no era yo. Con Daniel, cada encuentro se volvía más tenso. Más cargado. Como si el aire entre nosotros se llenara de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Hasta que no aguanté más. Le dije que no podíamos seguir viéndonos tanto. Que yo tenía pareja. Que esto era una locura. Él solo asintió. Me dijo que lo entendía, que no quería complicarme. Que si necesitaba distancia, él la respetaría. Pero antes de irse, me abrazó. Y yo me quebré. Y lo besé. Fue un beso largo. No fue apresurado ni torpe. Fue lento. Como si ambos estuviéramos guardándolo desde hacía mucho. No hubo palabras después. Solo un silencio lleno de peso, de culpa, de algo que no sabíamos si llamar amor o error. Esa noche lloré. Por Sofía. Por Daniel. Por mí. Porque sabía que había cruzado una línea. Una de esas que, una vez traspasada, ya no te permite volver atrás. Me sentí como si hubiera roto algo sagrado. Durante semanas fingí normalidad, hablaba con Sofía como si todo siguiera igual. Veía a Daniel a escondidas. Sentía que estaba viviendo dos vidas, y que ninguna era real del todo. Lo más duro era que los amaba a ambos. No de la misma forma, pero con la misma intensidad. A Sofía la amaba por lo que éramos, por todo lo vivido, por nuestros planes, por los cafés, los cuentos, los domingos en cama. A Daniel lo amaba por lo que despertaba en mí ahora. Por cómo me hacía sentir menos solo. Más visto. Y entonces, Sofía volvió. Y el mundo se derrumbó. No lo notó al principio. Pero poco a poco empezó a sentirlo. Que ya no la miraba igual. Que mis caricias estaban ausentes. Que algo faltaba. Una noche me miró fijamente y me preguntó, ¿estás con alguien más? No pude mentirle. No me salieron las palabras. Solo asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Le conté todo. Lo de Daniel. Lo que había sentido. Lo que había pasado. Lloró. Me gritó. Me preguntó si alguna vez la amé de verdad. Me dijo que le arranqué algo que no iba a poder recuperar. Y se fue. Intenté hablar con Daniel. Pero ya lo sabía todo. Sofía lo había llamado. Le dijo que esperaba más de él. Que había sido parte de una traición. Daniel me respondió con un mensaje corto, lo siento. Esto no puede seguir. No quiso hablar más conmigo. Y así, en menos de una semana, perdí a los dos. Año y medio después, no he podido volver a amar. He salido con otras personas. He intentado cerrar el ciclo. Pero algo en mí quedó detenido en ese momento. En esa lluvia. En esa decisión no tomada. En ese amor partido en dos. No sé si me arrepiento. Hay días en que sí. Días en que no. Pero eso no cambia lo que pasó. Ni lo que sentí. Solo sé que no hablé a tiempo, que me dejé llevar por el miedo, por la soledad, por la confusión. Hoy solo tengo esto, mi historia. Y un vacío que, a veces, cuando llueve fuerte, me recuerda a ellos.